Los aliados de Irán salen al quite de inmediato y le frenan cualquier intento de que Donald Trump se meta de lleno en esto. Que quiere utilizar armas nucleares, le recuerdan, nosotros también tenemos, no te metas ahí. ¿Sabes? Mire, de manera encubierta, es decir, soterrada, los aviones de los Estados Unidos que han llegado a Israel, obviamente llevan municiones para el famoso domo de hierro que se ha convertido en la coladera de hierro. Sin embargo, el primer ministro de Corea del Norte ya se pronunció abiertamente sobre este tema. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues ya hay posicionamientos concretos. También habló el presidente chino, Vladimir Putin, igual Xi Jinping hizo lo mismo. Por otra parte, bueno, tiene aliados cercanos ahí, Irán, y no lo han dejado solo y no lo van a dejar solo. A pesar de que ha sido atacado, también el suelo iraní, pues no lo dejan solo. Las manifestaciones han estado de esta manera. Cheque usted Corea del Norte. Corea del Norte. Lo mismo que hizo Pakistán, que tiene también poderío nuclear. Bueno, ustedes saben que Corea del Norte estaría también en esta situación. Lo que pasa es que Corea del Norte nunca permitió que ingresen a su país a hacer ningún tipo de revisiones, igual que el Estado de Israel. Ahora, lo que dicen desde Corea del Norte es que la ofensiva de Israel contra Irán la tildan tanto de un acto ilegal como de un crimen contra la humanidad, y la República Popular Democrática de Corea expresa su grave preocupación por el ataque militar a Israel y lo denuncia de la manera en que les acabo de comentar, ¿no? Un acto ilegal de terrorismo de Estado patrocinado por Israel. Está aumentando el peligro de una nueva guerra total en la región de Oriente Medio. Ustedes saben que Corea del Norte nunca aceptó firmar un acuerdo de un tratado de no proliferación nuclear. Nunca aceptó esto. Y es interesante contar por qué lo aceptó entonces Irán. Claro, eso es lo loco de este conflicto, ¿no? Porque Irán está dentro de este tratado de no proliferación y de hecho tiene una gran cantidad de sanciones, ¿no? Por eso solo le vende petróleo prácticamente a Rusia, ¿no? Tiene muchas sanciones por las violaciones a este tratado. Es que cuando Irán decide ingresar al tratado, porque recuerden que estaba dentro del tratado, sí, y no solamente estaban los Estados Unidos, ahí también estaba el Reino Unido, Francia, claro, Alemania. Cuando Irán decide ingresar a este tratado, tenía ciertos beneficios para hacerlo. Uno de ellos era que le iban a devolver un montón de millones, miles de millones de dólares que estaban congelados por esta supuesta idea de que tenían una potencia nuclear, entonces estas sanciones que ya estaban jugando en su contra. Le devolvían esa plata congelada, lo integraban a la comunidad internacional, le permitían vender su petróleo, podía acceder a créditos, claro, podía... Esto es lo que se estaba negociando ahora. No, esto es lo que Irán tenía cuando estaba dentro, pero vos me decís, ¿y por qué Corea del Norte no ingresó nunca? Claro. Porque me parece a mí, Irán nunca tuvo esta potencia nuclear, no tenía con qué disuadir a otros agentes de la región para que finalmente lo ataquen. Claro, bajo la presión de los Estados Unidos accede... No la tienen, está cerca de, ¿no? Con y ese es uno de los motivos por los cuales Trump se va. Ahora contemos por qué se va a Estados Unidos. Recién contamos por qué ingresó Irán. ¿Y por qué se va a Estados Unidos? Porque desde Estados Unidos decían, bueno, ustedes por ahí no tienen el enriquecimiento necesario para una bomba nuclear, pero sí pueden hacer misiles, sí pueden enriquecer uranio. Entonces querían limitar más esa situación. Por eso se va a Estados Unidos. Se va de la negociación en la primera presidencia de Trump. Claro. Unilateralmente decide irse. Sí. Y cuando Donald Trump se va, empieza a presionar a Estados Unidos al resto de los países que todavía estaban, como China, Rusia, Reino Unido, Alemania, Francia, que estaban dentro de este tratado junto con Irán, y les dice, si ustedes no empiezan a presionar a Irán para que el tratado sea bajo mis condiciones, voy a empezar a negarles el comercio con los Estados Unidos. Fíjate vos cómo se fue, se volvió, pero la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿por qué Corea del Norte nunca quiso firmar este tratado? A mí me da la sensación, Paula, que es porque ellos sí tenían la potencia nuclear y sabían cómo defenderse, tenían ese poder de disuasión que dicen que es para lo que sirve la bomba nuclear. Bueno, disuasión, o llámele de otra manera, pero sí, Corea del Norte tiene esa capacidad nuclear y lo saben perfectamente. También saben que Irán no es el objetivo, es prácticamente una tontería el hecho de decir, no, es que no puede. Estamos ante un orden tripolar donde cada uno de las potencias mundiales, y estoy hablando de China, de Rusia, bueno, en el orden, Rusia, Estados Unidos, China, tienen sus propios aliados y le están, Israel es hijo político o está del lado de Estados Unidos, de sus aliados, pero en Medio Oriente Irán es aliado de Rusia, de China, de Corea del Norte, hasta de Pakistán, que no han llevado buenas relaciones, pero que están atentos a lo que pase. Ellos tienen armamento nuclear. Es un juego de intereses, desde luego, pero también China ha salido, China y obviamente el presidente ruso
Vladimir Putin. Rusia lanza advertencia a Estados Unidos ante la escalada entre Irán e Israel y en medio de rumores sobre la intervención de Estados Unidos en la guerra en Medio Oriente, el gobierno de Rusia advirtió a Donald Trump que la participación directa en el conflicto armado entre Israel e Irán desestabilizaría radicalmente la situación. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, aseguró que advirtió directamente a Washington las posibles consecuencias de su accionar en el conflicto. Además, agregó que Estados Unidos está constantemente a la vanguardia de todos los procesos, y es un error decir que no ha interferido antes en otras regiones del mundo. Sin embargo, una implicación directa en ese conflicto sería diferente. El Kremlin afirmó la víspera que Israel no ha mostrado hasta ahora interés en la mediación rusa para el fin del conflicto armado con Irán, ni ganas de avanzar por la senda de un arreglo pacífico. Trump da ultimátum a Irán. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber dado a Irán el ultimátum definitivo mientras analiza la posibilidad de que Estados Unidos intervenga militarmente en el conflicto. Si bien Trump descartó dar detalles sobre el análisis de situación que realiza junto al mando conjunto estadounidense, dijo animar al primer ministro Netanyahu a continuar su campaña en Irán. Trump aseguró que tiene ubicado al líder de Irán, Ali Khamenei, pero no lo asesinarán por ahora. Además, instó al régimen islámico a rendirse inmediatamente. La última conversación conocida de Trump con Netanyahu fue el martes, mientras el presidente de Estados Unidos evalúa si unirse a la campaña de Israel contra Irán. Trump afirmó creer que Netanyahu ha sido tratado muy injustamente por su país, en una aparente referencia a los problemas legales en curso en Israel. Ali Khamenei asegura que no se rendirán. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, afirmó que su país no se rendirá ante Israel después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera la rendición incondicional e inmediata de la República Islámica en medio de crecientes especulaciones sobre la posible entrada de Washington en el conflicto. Los estadounidenses deben saber que la nación iraní no es de las que se rinden, afirmó Khamenei en un comunicado publicado en su página web oficial khamenei.ir. Advirtió además que si Estados Unidos se une a la ofensiva militar de Israel, sufrirá daños irreparables. Khamenei afirmó que se oponía a una paz impuesta, lo que sugiere que no participará en ninguna iniciativa liderada por Estados Unidos o Israel para obligar a Irán a aceptar un alto al fuego. Israel ataca centro nuclear clave de Irán. El ejército israelí anunció el miércoles que atacó un centro de producción de centrifugadoras de uranio en Teherán y varios sitios de fabricación de armas, incluidas instalaciones de producción de componentes de misiles tierra-tierra. El Organismo Internacional de Energía Atómica informó que los ataques israelíes causaron la destrucción de 2 edificios en Karash, cerca de... Bueno, sí, hubo ataque también de Israel, que también se ha dado a conocer. Este es el ataque del que se habla por parte de, las fuerzas federales de Israel dieron esta información. Alcanzaron sitios clave vinculados al programa de armas nucleares y misiles de Irán, incluyendo un reactor nuclear activo en Arak, un componente clave en la producción de plutonio. Vamos a ir adentro de este reactor, ya lo vas a ver. Un sitio de desarrollo de armas nucleares cerca de Natanz, instalaciones de producción de misiles balísticos y de defensa aérea, sistemas de radar y sitios de almacenamiento de misiles. Estas instalaciones impulsan el desarrollo de armas nucleares de Irán y sus ataques jugadoras, que justamente lo que hacen es, al hacer girar el uranio a enormes velocidades, ir separando las moléculas, ir separando los componentes y obtener así un porcentaje cada vez mayor de ese pequeño componente que es el que es fisible, que es el que sirve para hacer energía nuclear o hacer una bomba atómica. Ese componente del uranio es el que esas centrifugadoras van generando. A partir del uranio se hace también el plutonio. ¿Qué es el plutonio? Básicamente el combustible que necesitan las bombas atómicas. El plutonio no tiene ninguna funcionalidad civil, se utiliza solamente para justamente crear combustible nuclear. Es lo que explota, es lo que detona luego las armas atómicas con el uranio enriquecido. Bueno, ahí tiene, pero desde también en China ya hubo un pronunciamiento, es decir, se están alineando los países aliados de Irán. Y esto ante los comentarios de Donald Trump, que entraría en cualquier momento en este conflicto y le dicen, entonces nos metemos todos. Y ahí sí nos carga el payaso a todos, Asiático, a través de su Ministerio de Exteriores, ha indicado que está evacuando a sus ciudadanos tanto de Israel como de Irán y está promoviendo el cese del fuego entre ambas naciones. La embajada china en Tel Aviv instó a sus nacionales a abandonar Israel tan pronto como sea posible, sugiriendo incluso cruces terrestres hacia Jordania debido al cierre de espacio aéreo. El presidente Xi Jinping, por su parte, calificó la situación de profundamente inquietante y urgió a todas las partes a reducir tensiones.
Actualmente, algunos ciudadanos chinos han sido evacuados sanos y salvos a países vecinos. El Ministerio de Asuntos Exteriores y las embajadas y consulados están trabajando con los departamentos pertinentes para hacer todo lo posible para proteger la seguridad de los ciudadanos chinos en Irán e Israel y organizar rápidamente su evacuación. En tanto, la embajada rusa en Tel Aviv recomendó a los ciudadanos rusos abandonar Israel hasta que la situación se estabilice, sugiriendo rutas por Egipto, país con libre acceso para rusos, y mencionando planes para una evacuación mayor si es necesaria. En el mismo contexto, se reporta que Rusia ha evacuado a algunos nacionales de Irán y suspendido temporalmente actividades consulares en Teherán. Anatoly Viktorov, embajador ruso en Israel, anunció ante los medios estatales que se están considerando planes de contingencia en caso sea necesario una evacuación más amplia. Durante el fin de semana, la embajada de Rusia en Teherán suspendió temporalmente la actividad de consulado y retiró del país a un grupo de sus ciudadanos. Por su parte, el presidente de Estados Unidos se unió a la preocupación de la comunidad internacional y enfatizó que es imperativo que todos abandonen Teherán. Trump lamentó este lunes y consideró en su red Truth Social que los ciudadanos deben evacuar inmediatamente la capital de Irán. Este lunes, el ejército de Israel emitió una advertencia de evacuación que afectaba a 330.000 personas en una zona del centro de Teherán, en la que se encuentran las sedes de la televisión estatal y la policía del país, así como 3 grandes hospitales, uno de ellos propiedad de la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní. El ejército israelí ha emitido advertencias de evacuación similares para civiles en zonas de Gaza y... Bueno, ahí tiene parte de lo que se está dando. Sí apareció el líder de Corea del Norte, apareció Xi Jinping, el presidente chino, apareció también, desde luego, el presidente de Rusia, el presidente ruso Vladimir Putin, porque todos estos actores son centrales en este conflicto, no han intervenido. Más allá de lo que se puede decir, el único que interviene de manera poco ortodoxa, poco simulada, porque es descarado, es Donald Trump con Israel. Y bueno, y es que el presidente de Israel, o el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como quiera usted llamar, pues se atiene en gran medida al poderío de los Estados Unidos, porque no se la acaban con Irán. Creyeron que iban a hacer lo mismo que en otras partes, la Franja de Gaza. O sea, no hay que olvidar que han sido bastante fuertes en los hechos contra, pues, países débiles, y creo que no dimensionaron la fuerza que iban a enfrentar con Irán. Corea del Norte, el presidente de Corea del Norte ha señalado que ellos condenan estos ataques israelíes y que estarían en condiciones de entrar al conflicto en cuanto se lo solicite el gobierno de Irán, que dicen, pues podemos pegarle al ayatollah que está, sí, pero hay 3 en línea, o sea, ¿cómo le van a hacer? Uno tras otro, en cuanto intervengan, que atacaron una planta, es cierto, atacaron una planta, pero no han encontrado la otra que está oculta y donde tienen, pues, armamento nuclear. Eso es una realidad, que no lo han utilizado. Es que mientras no te provoquen como un país soberano, pues no tienes por qué actuar. Entonces hay un ataque, pues, entonces habrá respuestas. Las respuestas se han dado, y los líderes de algunos países que históricamente han sido aliados de Irán están en línea. Desde Pekín ha habido apoyo para Irán. No se les va a acabar lo que tienen de armamento, y aparte de lo que no saben que tenga. Estos son que el Mossad entró, el Mossad también fue atacado en Israel. Es decir, están dando palos de ciego y pueden meter en graves conflictos a todo el mundo, así como lo escucha. Estaremos muy atentos.